Buenas tardes, Día Político por TSI. Saludos a mis invitados, abogado Kelvin Aguirre, ¿cómo está usted? Muchas gracias, Ramón. Buenas tardes a todo el pueblo hondureño que nos mira a través de este gustado programa y también al colega don Aristides Mejía. ¿Cómo está, abogado Aristides? Muy bien, gracias. Y es un placer de estar con ustedes acá en el programa y con Kelvin, con quien hemos suscrito junto a otros magistrados un documento que esperamos que ayude al proceso electoral. Correcto, de eso vamos a hablar rápidamente. Y le pregunto a usted, abogado Aristides, porque ustedes han presentado como ex magistrados, ex consejeros del Consejo Nacional Electoral esto que miramos en pantalla. Es una propuesta técnica. Vamos a ir punto por punto. Hablemos del primero, lectores biométricos. Y antes, por favor, díganme por qué hacen esta propuesta al CNE. Bueno, esto surge de la preocupación de lo que ocurrió el 9 de marzo, porque evidentemente ahí hubo varios delitos que se cometieron y una intención aviesa de perjudicar el proceso electoral. Sí. Nosotros pensamos de que hay que puntualizar algunas cosas que ya están en la ley para que no vengan a decir que es que hay que reformar la ley en este momento. No es necesario, la ley ya comprende posibilidades y facultades y discrecionalidad de los consejeros para que ellos tomen decisiones preventivas de lo que pueda ocurrir. Y uno de los principales es este tema del lector biométrico. ¿Qué es lo que dice la ley? Yo fui presidente de la comisión que elaboró el proyecto de ley para el Congreso. Ahí estaba Augusto Aguilar, que también es firmante y es de Libre. Ahí lo que nosotros dejamos es que todo mecanismo de transparencia o que ayude al proceso de automatización, como por ejemplo la incorporación reciente de la inteligencia artificial al proceso y otros, lo puede adoptar por una decisión del Pleno de los Consejeros el órgano electoral, si es para facilitar el proceso, pero no si es para perjudicar. Y en el caso del lector biométrico, ayuda a la transparencia en un país donde hay siempre sospechas sobre fraude y hay fraude. Entonces, eso es para transparentar, no para enturbiar o para obstaculizar el proceso. Y voy a un ejemplo concreto. Si usted va a votar y resulta que el lector no le lee la huella por cualquier razón, porque la tiene borrada o porque tiene un problema con el dedo o un problema de conexión o un problema X, eso no debe servir para atrasar el proceso ni tampoco para impedirle a ustedes votar, porque ya la ley dice que los dos requisitos para que usted pueda ejercer el sufragio es tener cédula y estar en el padrón. Entonces, ¿cómo es que un mecanismo supletorio para ayudar viene a ser más importante que lo que ya dice la ley? Entonces, nosotros ahí decimos, en el caso de que ese mecanismo que se quiera adoptar no está debidamente probado o no funcione, hay que eliminarlo. Ok, vamos a ir punto por punto. El tema de las imprentas, gracias abogado por acompañarnos, el tema de las imprentas, ¿por qué también ustedes hacen esta observación técnica? Sí, bueno, nosotros dentro de estas 20 recomendaciones consideramos que en la planificación de un proceso de elecciones con base al cronograma debíamos plantearla sobre todo antes de la convocatoria de elecciones generales, porque recordemos que estamos a 7 días y la convocatoria es el inicio formal del proceso de elecciones. Entonces, por eso la importancia de que todas estas recomendaciones fueran concatenadas. Y de ahí la de las imprentas, de que al menos 20 días antes estuvieran ya las maletas armadas, las más de 18,000 maletas armadas, para que sean distribuidas en todos los centros de votación, en los más de 5,000 centros de votación. Esto para garantizar que no va a haber ningún retraso y que en la instalación y la apertura de la Junta Receptora de Votos se dé como establece la ley a las 7 de la mañana. ¿Y para qué se requiere? Obviamente que estos plazos y este armado de las maletas se dé con anticipación, para que las imprentas cumplan con los plazos de la impresión de las papeletas y los documentos esenciales, que son las actas y demás. Y nuestra recomendación incluso va más allá. Ahí también estamos proponiendo de que el transporte tenga un GPS, ahora con la tecnología,
se puede monitorear todo lo que es el transporte para que no suceda, ¿verdad?, lo que pasó en las elecciones primarias internas del 9 de marzo, que andaban perdido mucho transporte de las maletas. Y de igual forma lo que es la tecnología de la radiofrecuencia, que es para garantizar el control de calidad de las maletas electorales, que las papeletas que van para cada maleta, cada departamento y municipio, correspondan a esa junta receptora de votos. Y que no anden paseando como en las últimas elecciones primarias. Entonces, para eso es necesario... No sean secuestrados, para decir la verdad, porque fue un secuestro de urna. Sí. No, y también el tema de impresión de papeletas, porque hubo retrasos. No sé si falló la imprenta o fue que en el mismo consejo les dieron algún tiempo específico. No sé qué pasó, porque tengo entendido que algunas papeletas se imprimieron muy tarde. Hay mucho retraso porque en las primarias hay mucho cambio de las fotos y todo, y cuando el órgano electoral no pone una fecha límite, entonces siguen cambiando cosas, entonces atrasan a las imprentas. Probablemente fue eso. Es un multifactorial todo lo que sucedió. Eso es los plazos que se dieron demasiados plazos, incluso ahí en la propuesta también lo hacemos ver. Para la entrega de fotografías, para la entrega de diseños, no se pueden dar tantos plazos, creo que deben de ser muy estrictos en el cumplimiento de los mismos, en el cronograma electoral, para que las imprentas puedan cumplir en tiempo y forma y se pueda hacer el armado de las maletas como proponemos ahí nosotros, 20 días antes, y así garantizar que no va a haber ningún atraso en el transporte de la maleta electoral, que llegue con anticipación, y así se va a instalar y aperturar la Junta Receptora de Votos en la hora que establece, que es a las 7 de la mañana. Hay otro punto, el Centro Logístico Electoral. ¿Qué proponen ustedes para el Centro Logístico Electoral? Bueno, ahí yo preferiría que él se refiriera más a eso, porque creo que tiene más fresco. Bueno, el Centro Logístico Electoral es algo importantísimo en el mismo tema que hablamos, por eso digo que va todo concatenado con el armado de las maletas. Entonces ahí proponemos que deben de haber protocolos también estrictos de seguridad, porque también estamos proponiendo de que haya una auditoría de todo el proceso, la auditoría preelectoral, en el sentido de que el control de calidad del armado de las maletas se detecte antes de que se pueda despachar, y eso se debe hacer en el Centro Logístico Electoral, agarrar de una muestra aleatoria de maletas que vayan completas, que vayan al municipio, que vayan al departamento, y para eso se requieren los protocolos también estrictos de seguridad, y se requiere esa auditoría, que no solo sea el día de la elección o auditoría de resultados, sino que sea de todo el proceso, de todas las etapas del mismo. Entonces debe hacerse ahí en el Centro Logístico Electoral la auditoría externa, y también estamos proponiendo, porque este documento no solo es para el Consejo Nacional Electoral, es para sociedad civil, es para los partidos políticos, es para la comunidad internacional, y ahí también proponemos que la observación electoral internacional de la OEA, Unión Europea, esté también observando o haciendo una auditoría de todo lo que pasa en el Centro Logístico Electoral, porque nosotros hubiéramos querido, pero lamentablemente no hubo voluntad política para hacer reformas, de despartidizar o despolitizar, ¿no?, lo que eran los entes también electorales, como establecen los estándares internacionales, de profesionalizarlo, porque recordemos que ¿quiénes son los que arman las maletas? Son activistas políticos. Entonces puede haber algún conflicto de interés ahí, y por lo tanto creemos que ahí es donde puede haber esa auditoría que es externa, de terceros confiables. Dos cosas importantes, abogado Arístides. Ustedes proponen acá también esa relación entre Consejo Nacional Electoral y Fuerzas Armadas de Honduras. Por un lado, y por otro lado, lo que decía el abogado, la capacitación de las juntas receptoras de votos. Sí, como la falla principal en este proceso fue la entrega del material electoral, habida cuenta de que todo estaba listo a las 10 de la mañana y urnas que tenían que ser entregadas a pocas cuadras de la bodega electoral tardaron 10 horas y evidentemente fueron secuestradas con otros propósitos. Entonces, y después empezaron de las Fuerzas Armadas a culpabilizar a las dos consejeras. Entonces, para que le quede claro a la gente, porque nosotros sí tenemos claridad de que esa es una responsabilidad, y yo fui ministro de Defensa de las Fuerzas Armadas, y tienen una planificación exacta que la han ido practicando y mejorando cada vez, cada proceso. Entonces, los responsables tienen que ser claros, las responsabilidades, por si algo vuelve a fallar,
es de las Fuerzas Armadas y que haya mecanismos de auditoría y de transparencia, porque en lo que dijo Kelvin, de todos los sectores a los que estaba sujeto el Centro de Control Electoral, no mencionó a las Fuerzas Armadas, pero ahí están también, Claro. porque es parte esencial del proceso en lo que corresponde al traslado del material y a la custodia y a la vigilancia, o sea, a la seguridad del proceso. Entonces, esas tres funciones no se las puede ni delegar a nadie, Claro. ni tampoco el responsable máximo, que es el jefe de Estado Mayor Conjunto, puede decir que no es responsabilidad de él. Si vuelve a ocurrir una cosa, es responsabilidad directa de él. ¿Siempre se sujetó Fuerzas Y- Armadas al Consejo Nacional Electoral o al Tribunal de Justicia Electoral? Sí, porque la Constitución dice Sí. que llegado el momento de las elecciones, y eso tiene que ser bien claro también, las Fuerzas Armadas están a disponibilidad del CNE. Y disponibilidad quiere decir que en todo lo relacionado con lo electoral, pues es el Consejo Nacional Electoral el que manda. No manda en las operaciones otras, como por ejemplo, no es que el CNE va a tomar decisiones sobre cómo cuidar las fronteras u otras operaciones que tienen las Fuerzas Correcto. Armadas. Esas siguen siendo responsabilidad del Ministerio de Defensa. Entonces, y del comandante general, que es el presidente. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos tratando de poner ahí? Que haya un control sobre eso, que quede claro lo de las contrataciones también, ¿verdad? Del transporte, Ujú. porque como trataron de confundir ahorita diciendo que sí, que la presidenta del Consejo Nacional Electoral firmó los contratos, pues claro que los firma el presidente y yo fui presidente también y él también. Correcto. Todo se toma en una decisión colegiada del Pleno y quien tiene la representación legal es el presidente. Por lo tanto, tiene que firmar los contratos, pero está respaldado por un mandato. Entonces no hay nada de Que ilegal. arrastra todo. Que arrastra Así es. todo. Ok, ¿me permiten ir a la pausa para que sigamos platicando del tema? Pausa. En cuanto al tema de la divulgación de resultados electorales preliminares, ¿qué proponen? Nosotros en la recomendación que hacemos es, como manda la ley, que 3 horas después de cerrada la Junta Receptora de Votos, Sí. salga el Pleno de Consejeros de forma colegiada a dar los resultados preliminares. Y eso también, como le digo, todas estas recomendaciones están concatenadas, vinculadas, también está relacionado con lo de la biometría, que hablaba Arístides, que se debe de vincular la biometría con el acta, porque eso también genera un retraso en la transmisión y divulgación de resultados, como lo vimos en esta pasada elección primaria interna. Y además que no es un requisito de ley que esté el biométrico enlazado con el acta, porque No, al pero final el están consejero- separados, pero están el con- desvinculados. El consejero Marlon Ochoa decía lo contrario que me está diciendo. Bueno, usted. es un criterio, pero a nuestra experiencia y conocimiento consideramos que no es así, además que no está en la ley, no es Esto sí, obligatorio. que la divulgación estén separados. Sí, más bien vimos que eso afectó esa divulgación de resultados Ajá. porque hubo más de 8.000 actas Sí. que se fueron a escrutinio especial. Imagínense en una elección general que es más trascendental, que es histórica, no hay margen de error. Se requiere tener una muestra estable la noche de la elección que genere esa confianza, que genere esa certidumbre en la población y por lo tanto no se puede porque el miembro de la Junta Receptora de Votos no pudo utilizar el biométrico o porque no le leyó la huella a alguien, como bien indicaba Arístides, porque la tiene gastada, y a mandarlo a un recuento cuando el acta está impecable, cuando la han firmado todos los miembros de los partidos políticos, cuando no tiene ninguna inconsistencia aritmética, mandarla a un escrutinio especial que lo único que va a hacer es atrasar la transmisión, divulgación de resultados y va a generar desconfianza, va a generar incertidumbre y puede llevarnos a una crisis postelectoral y el país ya no está para crisis, lo que necesita es esa tranquilidad, que hay una muestra estable, principalmente para el nivel electivo presidencial y que se dé de forma colegiada como manda la ley. ¿Es suficiente entonces que en la Junta Receptora de Votos se firme el acta final y que se divulgue esa acta? Que eso es lo que dice la ley. Eso es lo que dice. Es decir, como dice Kelvin, si imagínense que todo está acorde y que hay un problema porque una o dos personas no les pudo leer la huella y todos los de la mesa están de acuerdo de que el acta está buena, ¿cómo van a rechazar un acta? Entonces, ¿quién es la autoridad? Es ese aparato y el que está detrás de ese aparato que quiere enredar el proceso, ¿verdad?
o es la voluntad de los que están, la autoridad delegada por la ley, de los que están suscribiendo el acta. Es esa autoridad la que vale. Si los tres que están en la mesa, que son de cada uno de los tres partidos mayoritarios, ahí va uno de libre, ya firmó el acta, ¿por qué la va a cuestionar usted? Entonces no entiendo por qué se pueda pasar un acta a revisión o a escrutinio especial si tiene todas las características legales. Más bien es ilegal hacerlo. Bueno, ¿y quién quiere enredar entonces todo esto? Bueno, nosotros lo que hemos visto ¿Sí? en esta elección es que vamos a partir de una lógica. Para poder haber hecho lo del 9 de marzo, se necesita poder político, poder gubernamental, una orden que venga de arriba para algunos oficiales de Fuerzas Armadas, ya lo he dicho otras veces, que seguramente se hicieron de la vista gorda, o bien ellos mismos participaron, no lo sabemos, está sujeto a investigación todavía y no sé si va a haber resultados de esa investigación, para que un transporte que no es adecuado, como ser un bus, anduviera en la ciudad con las urnas en todos lados. ¿Quién puede hacer eso? ¿Lo puede hacer la oposición? No. ¿Lo puede hacer las dos consejeras? No. ¿Lo puede hacer el otro consejero, el solito? No. Eso tiene que venir por una decisión que pasó forzosamente por Fuerzas Armadas, porque las Fuerzas Armadas son las encargadas de hacer el traslado del material, de vigilarlo y de custodiarlo. Entonces, ahí es donde hay que ir a hacerse las preguntas y hacer la investigación y sacar los responsables. Y después sacaremos las conclusiones de para qué sirvió eso, porque eso lleva a un propósito político. Entonces yo creo que por ahí es que hay que investigar. Y en ese orden de ideas, Ramón, por eso nosotros en la recomendación 6 del documento que hemos presentado, también le hacemos ver al Consejo Nacional Electoral que se debe monitorear, y más que estamos a 7 días de la convocatoria de elecciones generales, el cumplimiento de la disposición constitucional del artículo 240 de la renuncia de todos los funcionarios públicos del Poder Ejecutivo que aspiran a un cargo de elección popular, como en el caso de la ministra de Defensa, que va relacionado a lo que decía Arístides, y por eso lo hacemos ver, porque tiene que renunciar antes de la convocatoria, porque genera ese conflicto de interés, genera todas esas suspicacias y por ende desconfianza en el proceso de elecciones, y se debe cumplir a cabalidad con ese mandato constitucional y el Consejo debe hacer que se cumpla, tanto en el caso de ella como de otros funcionarios del Poder Ejecutivo que están aspirando a cargos de elección popular, pero sobre todo en ese tema que es más sensible, el de las Fuerzas Armadas, por el tema de la jerarquía, ¿no? Del mando vertical que tiene las Fuerzas Armadas, que nunca se había visto que una ministra de Defensa también aspirara a un cargo de elección popular y distorsiona todo lo que es esa coordinación interinstitucional de las Fuerzas Armadas y el Consejo Nacional Electoral, por lo que esperamos que se desintoxique ya con esas renuncias que, como manda la Constitución, deben hacer ya en los próximos días. Pausa, ya vuelvo a Día Político por TSI. Hay un punto importante en estas propuestas y es lo que ustedes piden, que se contrate la empresa auditora. Sí. Porque no sé si la empresa auditora funciona en las primarias para ustedes. Bueno, tengo entendido que la contratación la hicieron ya casi para el día de la elección, hubo un desfase en la contratación, por eso ahí estamos recomendando nosotros de que sea con suficiente anticipación y que audite todas las etapas del proceso, no solo el de la día de la elección y los resultados, sino toda la parte logística electoral. Y para eso es necesario, y va dentro de la propuesta nuestra, que se apruebe el presupuesto especial de elecciones generales con anticipación, es decir, antes de la convocatoria de elecciones generales, para que no se lleven los procesos de adquisición al límite, que son los que generaron esos desfases para la adquisición del transporte, para la adquisición de las papeletas, de la auditoría. Por lo tanto, esperamos de que a la otra semana por tarde se apruebe ese presupuesto especial de las elecciones generales, porque
ya inicia formalmente el proceso de elecciones con la convocatoria y deben de tener ya el Ahora, presupuesto. pero es que también hay lentitud en el CNE, pues. Ya hubieran mandado el proyecto de presupuesto para las elecciones generales. Abogado Aristides. Bueno, una de las recomendaciones es enviarlo a tiempo. Sí. Creo que estamos en el tiempo, porque el Congreso también, que tiene un juego político, puede darle largas a esa aprobación para perjudicar el proceso. Entonces, algo que debería en el futuro, creo que para legislarse, para evitar ese juego, es que sea eso de obligatoria aprobación inmediata. ¿Va? Es decir, Rango constitucional, darle un rango porcentaje, ¿verdad? Un porcentaje, ¿verdad? Sí. Una cosa así. Así como la autónoma, que tiene Sí, rango constitucional, sí. un porcentaje del presupuesto general. Así es. Y que quede No, obligado. pero parece que va a salir de la partida 449, pues. Sí, sí, así es. Entonces no tiene que estar sujeto a enredos porque ya ha habido varios problemas Ajá. y varias preocupaciones en otros gobiernos también de que si se va a aprobar, que por ejemplo ahorita la aprobación del presupuesto para este proceso primario sufrió muchos retrasos y le ponían colitas para condicionar la aprobación a una aceptación de cosas que no estaban en la ley, ¿verdad? Que más bien iban contra la ley, para poner, uno de esos creo que fue el biométrico, ¿verdad? Que lo querían, Así es, lo querían vincular, lo querían hacer un acta vincular, digital. querían hacerle un acta digital Sí. obligatoria cuando no esté en la ley. Entonces aprobaban eso haciendo implícitamente una reforma a la ley por esa vía. Entonces, si la ley ya está establecida, que son las reglas del juego, ¿cómo es que usted, por medio de la aprobación de un presupuesto, va a venir a reformar la ley? Bueno. Entonces, tenemos que terminar con todo eso. Ojalá que no se instrumentalice políticamente el tema del presupuesto, porque ya es tiempo que se apruebe, pues sí. Recursos hay Sí. para que se pueda aprobar. 30 segundos cada uno para que se despida, por favor. Ramón, muchas gracias por el programa. Esperemos que esta propuesta que hemos hecho sea tomada en consideración. Es un aporte, es un insumo para garantizar un proceso de elecciones transparente, justo, democrático e inclusivo. Yo creo que ese documento que hemos suscrito es una herramienta más para las consejeras que se ha notado que tienen muy buena intención de que el proceso salga adelante y lo han hecho valientemente y han sido sujetas de algún grado de persecución. Así que ellas van a tener argumentos sólidos, irrebatibles, que proceden de la misma ley y que son prácticos para poder echar adelante el proceso. Gracias, señores, muy amables Gracias. por participar en el Día Político. Hasta aquí el programa. Que pasen todos una feliz noche.